Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, bonito. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Vamos a leer estos versículos. Amén. Hebreos 4:14. Amén. Dice así. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias te damos, Padre, porque así como tu palabra lo dice, retenemos, Señor, nuestra confesión de fe que tú has puesto a través de tu Espíritu y la obra de Jesucristo, creyendo que en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, no a los hombres, no a las religiones, sino a tu presencia, en donde estás sentado a la diestra de Dios Padre, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice, hay un versículo que también iba a tomar, pero ya no lo sabemos, donde dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aunque ahorita no va a ser ese el mensaje, pero estaba viendo que este es el fin y el propósito de estar y de ser hijos de Dios, el rescatarnos también el Señor, de conocerlo a Dios. Y desgraciadamente, ¿verdad? El hombre se preocupa en conocer hasta los detalles más materiales, lo que sea, en cuanto a cualquier tipo de conocimiento. Aún dentro, fíjense aquí nosotros, como hijos de Dios debemos de entender esto, pero ahorita ese no es el mensaje. Nos estamos preocupando o nos estamos llevando por ciertas, a veces hasta cosas mínimas de doctrina y puntos. Es necesario saberlo y conocer, pero el principal propósito es el conocimiento de Dios. Las iglesias pueden conocer mucha doctrina, mucha enseñanza, y no tienen un conocimiento de los atributos de Dios. Pero no es ahorita ese el tema. Pero sin embargo, tú no puedes acercarte a alguien que no conoces. La principal, tienen que entender, hermano, tenemos que comprender que nuestra vida consiste en el conocimiento de Dios, en sus atributos, su ser, su persona. Aquí nos está hablando algo respecto a esto, ¿verdad? Que nos acerquemos al trono de la gracia, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno. Fíjense cuántas cosas aquí. Acerquémonos, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a acercar? Ahorita más que nada, como decía Beto, siempre el hombre se acerca a alguien cuando necesita ayuda, ahorita lo que decía de Tula, ¿verdad? El hombre ahorita está en el momento exacto para que se pueda acercar a Dios, porque si no hay este tipo de cosas no se acerca. Y lo mismo en la iglesia, hermano, como quisiéramos. Uno de los propósitos de Dios es que nos reunamos, que seamos un cuerpo en Cristo, que estemos unidos, que nos acerquemos al Señor. Y este es uno de los propósitos que parece que la iglesia, en vez de acercarse, se aleja cada día más, a pesar de las cosas. Pero los que son hijos de Dios nos vamos a acercar cada día más y más y más a Dios.
Ahora dice, te acercas con fe a quien conoces, a quien conoces. Te vas a acercar a alguien que tú conoces. Si no conoces a Dios verdadero, el hombre no se puede acercar a Dios porque no lo conoce, no sabe nada de él. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú no conoces, si tú no tratas con alguna persona, alguna cosa? ¿Cómo te vas a acercar? Nunca te podrás acercar para apoyar, para pedir, para tener algún tipo de ayuda, porque a lo que venimos es acercarnos al Señor para misericordia, para pedir socorro, ayuda, necesidad, porque todos lo necesitamos, hermano, todo. Entonces, ¿cómo te vas a acercar a alguien que tú no conoces? Dime una cosa. ¿Cómo te vas a acercar a alguien que nunca has tenido un trato, que ni siquiera, ¿verdad?, tienes comunión con él, ni sabes nada, y al contrario has sido su enemigo? Porque éramos enemigos de Dios, sin conocimiento, sin trato. Lo que menos el hombre quiere hacer es acercarse a Dios, porque es enemigo de Dios, aunque no lo crea, es enemigo de Dios. Nunca te podrás apoyar, pedir, tener algún tipo de ayuda, de bien, de quien no conoces, ni siquiera tienes un trato con él. Pero también te voy a decir una cosa, ni él te va a reconocer a ti. Si él no te conoce a ti, estás fuera de su misericordia, estás fuera de su voluntad, estás fuera de sus tratos. El Señor le dijo, apártense de mí malvados, ¿verdad?, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Que aunque el hombre diga que conoce a Dios, pero el problema es que Dios te conozca a ti, pero tú también tienes que conocerlo para acercarte a Él. Si tú no conoces a alguien, no tienes un trato, una amistad, un continuo trato, no te vas a acercar a esa persona. Pero tampoco esa persona se va a acercar a ti si no te conoce. ¿En quién te vas a apoyar? ¿En quién vas a buscar? Pedir ayuda. Pues vas a ir a buscar ayuda en quien conoces, en quien tienes tratos y tienes confianza en esa persona. Realmente es bien difícil, aún aquí en la tierra, acercarnos a alguna persona. Es muy difícil, aún a los hermanos, ¿verdad? Es muy difícil acercarse a una persona que no tienes trato, que no tienes comunión, que solamente nos saludamos así, aquí, y que cada quien vive en su mundo y en su egoísmo y en su idolatría, como muchos, ¿verdad? Nunca tienen trato, nunca tienen comunión con la iglesia. Bien difícil acercarse a una persona así, ni queremos en una persona, pero nunca buscarás la ayuda, el apoyo en alguien que no conoces ni confías, ¿no? ¿Verdad que no? Por eso es el trato, por eso es la comunión en la iglesia, por eso es el cuerpo de Cristo, porque entre más comunión tenemos, más nos conocemos y más nos podemos apoyar unos a otros. Y ese es el propósito de Dios. También que nos conozcamos, que tengamos comunión, trato. Hay hermanos que nunca tienen comunión con los mismos hermanos. El que tengamos que estar aquí y presentes, pero sin comunión, hermano, con el cuerpo de Cristo, tampoco eso vale. Muchos salen aquí disparados. Todavía ni termina y ya no están. ¿Por qué no? No yo por la hermanita que tiene que salir, hermana, no vaya usted a hacer. No, pero hay hermanos que están aquí y que deben de tener comunión con el cuerpo, trato, pero no tienen esa comunión porque no se conocen, porque no hay trato. Israel en el antiguo pacto tenían por Dios, ¿verdad? Aquí me está hablando de un sumo sacerdote. ¿Cuál era el papel del sumo sacerdote? Voy a volver a repetir. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire, y dice aquí, y nosotros ahora lo sabemos por el Antiguo Testamento, que Israel en el Antiguo Pacto tenían por Dios, no por los hombres, porque las religiones todos de una copia o lo que sea, hacen sus propios sumos sacerdotes, hacen sus líderes, sus papalotes,
y sus lo que quiera, ¿verdad? A través de ellos los constituyen. ¿Para qué? Para que les ayude, para que les apoye, para que sean intercesores según entre Dios y ayudará. En este caso, ¿quién constituyó? Aquí lo dice abajito, miren. Versículo 4, perdón, 5:4, hablando de Jesucristo y del ministerio de sumo sacerdote. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está hablando del sumo sacerdote. Nadie toma para sí esa honra, hermano, sino aquel que Dios lo llama. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, fíjense qué clarito. ¿Quién constituyó a Aarón? Fue Dios mismo, fue Jesucristo. Sabemos que la parentela de los levitas, ¿verdad? Tenían tanta envidia que querían quitar ¿a quién? A Moisés y Aarón y establecerse ellos, ¿me entienden? Pero Dios no los había amado. ¿Y cómo les fue? Se fueron al infierno con todo, chanclas y zapatos y sus cosas y su familia. Pues, y en la iglesia pasa lo mismo. Hay muchos que sin ser constituidos como ministros o como parte del ministerio de Dios se constituyen por ellos mismos. Y aquí hemos tenido muchísimos ejemplos, hermanos, por favor. Pero dice, voy a hablar sobre lo que sigue, ¿verdad? Dice que nadie toma. Mire, ellos sabían en el antiguo pacto que tenían por Dios un sumo sacerdote, que había sido Aarón y la descendencia, y que ellos hacían este papel. ¿Qué hacían este papel ellos? De entrar al lugar santísimo para hacer el sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Cuándo lo hacían? Una vez al año, que es lo que se va a celebrar el día 15, la fiesta de Yom Kippur, y que todavía no captamos. Y bueno, si esta fiesta también es para nosotros, hermanos. Para Israel todavía no se cumple hasta que hora que venga el Señor y les perdone esta fiesta, aunque ya lo hizo, ¿verdad? Pero todavía el efecto y todavía para ellos el remanente, ¿me entiendes? Bueno, porque es tan difícil, hermano, que queramos venir a alabar a Dios, ni siquiera en los días solemnes, en los días tan grandes que vienen. Por eso digo, el que quiera venir el día 15, que venga, y el que no venga. Dios es el que pone y el que quita, hermano. Tienen que entender. Pero bueno, ¿para qué lo hacía? Para hacer sacrificios por los pecados del pueblo una vez al año. El Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía que hacer este papel, este trabajo. Los sacerdotes lo hacían continuamente. El sumo sacerdote lo hacía una vez al año, ¿sí? Pero como estamos tan tapadiscos todavía en relación a las cosas espirituales y como el Antiguo Testamento es una sombra de lo espiritual, vea, una vez al año, para expiar los pecados del pueblo, ya el rito y lo que hacían ya. Pero él tenía que entrar ahí una vez al año para el perdón de pecados del pueblo de Dios. ¿Y qué pasaba con ellos? Ellos confiaban, ellos sabían en que a través del sumo sacerdote, él llevaba el sacrificio, pero sabían que Dios había escogido al sumo sacerdote para hacer este papel. Y ellos sabían y confiaban que era el que llevaba el sacrificio de los animales por su sangre. Ellos recibían a través de él, ¿verdad? Y del sacrificio, ellos recibían el perdón de sus pecados anual. Cada año se tenía que hacer eso, fíjese, anual. ¿Por qué Dios lo distribuyó así? Si de todos modos lo hacían cada día, no sé, pero así lo hizo el Señor. Tenía que ser anual esta vez. Era entrar hasta el lugar santísimo. No entraban más que ese único día. Y el sumo sacerdote, ya lo saben, ¿verdad? Entraban y ellos lo sabían, que a través de los animales, ¿verdad? Y que era anual esa fiesta, ese día del perdón. Ellos sabían también que si Dios aceptaba tal sacrificio,
¿qué pasaba? Ellos tenían perdón de pecados. Pero si el sumo sacerdote no estaba como Dios pedía, ni los sacrificios, o sea, si Dios no aceptaba ese sacrificio, ¿qué quería decir? Que no aceptaba el perdón de sus pecados de todo el pueblo. Fíjese lo tremendo. Por eso ellos tenían que, fíjese, si todavía no lo captamos, tenían que estar ayunando todo ese día, el día de Yom Kippur, y los 10 días de Rosh Hashanah, Yom Kippur, estaban en una continua, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Temor, miedo, decir, ay, hasta el sumo sacerdote, ¿verdad? Imagínate. Recuerda que si el sumo sacerdote no estaba bien, ¿qué le pasaba? Se moría. Le jalaban la pata y se moría, lo sacaban de ahí muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban en una expectativa, esa fiesta, de que si Dios aceptaba ese sacrificio, ¿saben qué? El perdón estaba asegurado ya de parte de Dios para ellos. Por eso un día de gozo, de fiesta. Pero si no lo aceptaba, ¿cómo estarían ellos? Sí se dan cuenta, ¿verdad? Ellos así le hacían y ellos lo sabían y creían que para esto se hacía tal ceremonia, tal sacrificio en este día por la promesa de Dios, que así era. Dios tenía que cumplir esto. ¿Sí? ¿Sí, Juan? ¿Cómo? Era la clave sacerdote. Bueno, el sacerdote y el pueblo también. Pues sí, pero el sumo sacerdote, ¿verdad? Si él no hacía las cosas como Dios le pedía, no había perdón tampoco. Dice que no me acuerdo muy bien, pero que amarraba ¿cómo se llama? En los postes, un cordel rojo. Sí se saben eso, ¿no, Josué? Sí, ¿verdad? Y luego, ¿cómo estaba? Ahí, y después del sacrificio se ponían blanco, dando a entender que Dios había perdonado los pecados del pueblo, pero que a partir de Cristo en adelante, de la muerte de Jesucristo en adelante, que siguieron los sacrificios hasta el año 70, nunca se volvió blanco, se quedó rojo siempre. ¿Fue casualidad? O sea, vea lo importante y los juicios de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos sabían y creían que para esto se hacía esa ceremonia en la presencia de Dios y que así era. Para esto se hacía este sacrificio y ese era el propósito fin de esta fiesta, sacrificio del día del perdón, Yom Kippur. Dice, ahora, aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta. El sumo sacerdote tenía que entrar ahí, hacía su servicio, su ministerio. ¿Y qué hacía? Salía despavorido. ¿Ya me entendía? No se podía quedar ahí. Él sabía que tenía que cumplir, vámonos, para afuera. Y cuando salía y el pueblo lo veía, ¡ah!, gritaban, ¡gloria a Dios!, ¿verdad? Porque salía vivito todavía, ¿sí? Pero fíjense, salía. ¿Y qué hizo Jesucristo? Él entró, pero no salió. Ahí está, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Ahora, ¿quién se podía acercar en aquel pacto? Nadie más que el sumo sacerdote, nadie se podía acercar al lugar santísimo, ¿ya me entendió? Más que el sumo, y eso ya lo sabemos, ¿no? Pero Jesucristo se acercó, no al de la tierra, al del cielo, ¿verdad? Dice que ahora teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, que traspasó, y fíjese lo que dice, ¿cómo dice? A ver si son observadores. Dígame, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¿En plural? En plural. Traspasó los cielos. El sumo sacerdote, fíjese la similitud que había. El sumo sacerdote tenía que pasar 3 partes del templo. ¿Cuáles eran? El atrio exterior, y entrar al lugar. 3 partes tenía que pasar. Y él entraba al lugar santísimo. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, no tuvo que pasar por ese templo. Él pasaba el aparato exterior, el lugar santo y el lugar santísimo.
que era donde se hacía el derramamiento de la sangre, que representaba el trono de Dios. Era el arca, pues, representaba el trono, la presencia de Dios. Él entraba, hacía el sacrificio y vámonos para afuera. Pero el Señor no salió, se quedó ahí como sumo sacerdote a la diestra de Dios Padre. Fíjese, por eso, qué hermoso ejemplo nos da el Señor. Todo eso, para eso nos dio las sombras. Las sombras son esas, que eso hacía el sumo sacerdote. Ahora eso lo hizo Jesucristo con su sangre como sumo sacerdote y se sentó a la diestra de Dios Padre para seguir, porque dice que todo sumo sacerdote era constituido para interceder por el pueblo a favor de los pecados del pueblo, ¿verdad? Y Jesucristo, Él también entró al tercer cielo. Pasó, dice, en el primer cielo, por eso los cielos, esos que el primer cielo, que son las nubes y todo lo que hay ahí, ¿verdad? El segundo cielo, todo lo que es más para allá arriba, ¿verdad? Y el tercer cielo, a donde Pablo dice, ¿verdad? Que él fue al tercer cielo, se entiende, ¿verdad? Que fue a la presencia de Dios donde estaba el lugar santo, ahí el templo espiritual. Y aquí en este lugar Jesucristo era donde se tenía que hacer este sacrificio. No en el patio exterior o lugar santo, ni allá arriba, sino hasta el cielo, hasta la presencia del Señor, el lugar donde estaba el trono de Dios, que fue donde llegó y entró nuestro Señor Jesucristo, dice, por nosotros. Por eso el sumo sacerdote en esa fiesta entraba y hacía eso por el pueblo y por él mismo también, pero por el pueblo, para presentar su propia sangre ante el trono de Dios Padre en el reino de los cielos. Y luego dice el versículo 16, acerquémonos, hermanos. En el antiguo pacto nadie se podía acercar, ni siquiera se quedaban en el patio de afuera, ni siquiera al lugar santo, menos al lugar santísimo. Acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? A la presencia de Dios, al lugar santísimo, al lugar donde estaba el Padre, donde está Jesucristo, a la diestra, al trono de la gracia, aquel lugar que estaba representado en la tierra por ese lugar en Israel, al trono de la gracia en el reino de los cielos por medio de la sangre de Jesucristo y su ministerio de sumo sacerdote. ¿Quién podía entrar allá, hermano? ¿Quién podía entrar? Entonces, por eso son los ejemplos que da. Capítulo 10, 14 dice así, ahí de hebreo, usted ya lo ha leído. Bueno, eso creo. Así que, hermanos, teniendo libertad, lo que no teníamos. Qué triste, ¿verdad? Que algunos teniendo esa aparente libertad no entran ni empujones, ni de chiripa quieren entrar. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, lo que no se podía hacer en el antiguo pacto, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, ya sabemos que no hay otra. Por el camino nuevo y vivo, que es Jesucristo, no el camino de Moisés y de la ley, de sacrificio, que Él nos abrió a través de su velo, este es de su carne, Él nos abrió este paso, este camino, a través de su sacrificio en la carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, otra vez dice, acerquémonos, esta es la palabra, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Usted cree que el mundo y la gente que no conoce a Dios, que no tiene la salvación, se va a acercar al trono de la gracia, se va a acercar a los ritos, a las tradiciones? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura.
como hacía el sumo sacerdote desde la entrada y todo lo demás, mantengamos firme, sin fluctuar, otra vez la palabrita, la profesión de vuestra confianza, esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no al pleito, ni al relajo, ni ¿verdad? No, estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y exhortándonos sin temor, cuanto más veis que aquel día se acerca. Ese día se acerca. Pero el que tenga entendimiento, entienda. Pero aquí nos está aclarando el Señor, es el tiempo final y es el tiempo en el cual vamos a estar más y más cerca del Señor, no más lejos como el mundo. Por eso estos tiempos Dios nos los permite para acercarnos a Dios, porque hay tiempos de gracia, hay temporadas de bendición espiritual, y en vez de estar alejados, ¿por qué tenían que venir toda la nación de Israel a pena de muerte, quien no fuera, para celebrar las fiestas de Israel, del Señor? ¿Cuál era el propósito? La reunión, el acercarse, el entender. ¿Qué no comprendemos, hermano? Bueno, sí, porque aquí están, ¿verdad? Pero ¿por qué hay tanta frialdad? ¿Por qué hay tanta lejanía en el corazón de los hombres? ¿Por qué no hay ese fuego ferviente donde dices, me voy a acercar más y más y más a Dios? En fin, al fin de cuentas, el Señor es el que de una manera o de otra nos va a llevar o nos va a dejar. Acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Dice, teniendo libertad. Quien tiene a Jesucristo y tiene esa libertad, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Que fue sacrificado por mis pecados, por los pecados, ¿verdad? Teniendo también sumo sacerdote, tenemos la sangre que fue derramada. Tenemos también, ¿qué? Al sumo sacerdote, que es Jesucristo, que entró al lugar santísimo, al trono de la gracia, para hacer el ministerio del sumo sacerdote ante el Padre. Y que no salió, sino que se quedó a la diestra de Dios para seguir intercediendo por nosotros, ¿verdad? Dice, teniendo un sumo sacerdote, podemos acercarnos al trono de la gracia. Tenemos esa seguridad, esa confianza. Si no, ¿para qué murió? ¿Para qué resucitó? ¿Para qué subió al cielo? ¿Y para qué esté sentado a la diestra? ¿Por quién va a interceder? Por el pueblo de Dios, como el sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, como nuestro sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios Padre, dice Romanos 8:32, usted ya lo ha leído, ¿no? ¿Quién me lo lee rápidamente? Por nosotros, ahí sigue el Señor. El sumo sacerdote nomás entraba y salía, y ya no había quien intercediera por ellos, ¿verdad? Porque entraba una vez y se salía. Pero Jesucristo sigue ahí sentado. ¿Quién lo lee? Romanos 8:32. Quien intercede ante el Padre por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, Sí. sino que lo entregó por todos nosotros. Sí. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, Ale, sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios Amén. es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hasta ahí, ¿verdad? Está a la diestra de Dios, o sea que Él ya no salió, Él está ahí, el ministerio de Jesucristo es interceder hoy por nosotros, a favor de su pueblo, para salvación, para bendición, para todo lo que Dios tiene. El Padre, ante el Padre, no es nadie que está intercediendo, hermano. Por eso a veces nos pensamos, ¿quién va a interceder por nosotros? Hay que acercarnos a Cristo. Él está allí. ¿Quién más? El mundo cree que María puede interceder. Cree que Pedro o los judíos, ¿verdad? Creen que Moisés. No es Moisés.
Es Jesucristo quien está a la diestra de Dios y sigue intercediendo por nosotros. Es lo que Él quiere, es que nos acerquemos al trono, que no nos alejemos. Estos momentos y estos tiempos de oración, de adoración y de alabanza es para acercarnos a Él. Ahora, termino con esto. Te podrás acercar confiadamente. Aquí en la tierra, estaba yo hablando, a un hombre que ni siquiera conoces y que tiene un carácter, una vida mala, fea, que dices, no, hombre, ese ni me le acerco. ¿Te vas a acercar? No, hombre. Pero ¿a quién te vas a acercar? A gente que verdaderamente tienes confianza, fe, pedir lo que sea, un favor, una oración. ¿Cómo vas a pedir a una oración a alguien que nunca se acerca a Dios? Que nunca ora, que nunca pide. ¿Cómo le vas a pedir? Tú nunca te acercarías a un hombre, que de esas condiciones. ¿A quién te podías acercar, pedir confiadamente? En un ejemplo, a tu papá. Nosotros como hijos, yo ya no tengo papá, pero bueno, los que tienen todavía papá, pueden acercarse confiadamente a un papá y pedirle, papá, esto, ¿no? ¿Tendrían pena, vergüenza? No, saben que el papá sería el primero que les puede, ¿qué? Apoyar, ayudar a una familiar, bueno, cristiano, ¿verdad? Los familiares a veces son los peores cuando no son cristianos, que a veces cristianos también, pero bueno, ¿verdad? Entonces, confiadamente, o a un buen amigo. Hay verdaderos amigos todavía. Y yo me acercaría a un amigo, a un buen cristiano me acercaría. Aunque me cueste trabajo. Pero prefiero acercarme al Señor, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Tú nunca te vas a acercar a un desconocido que ni te conoce ni él te conoce. ¿Tú quién eres? ¿Qué te voy a andar ayudando? Van a decir. ¿Tú quién eres? ¿Eh? Pero si te acercas al trono de la gracia, y termino con eso, dice la profesión de vuestra fe. ¿Sabe qué quiere decir esto? Dos veces habla, porque aquí también vuelve a decir. Dice, y de la manera, es en el 10, donde estábamos viendo, mantengamos firmes y fluctuar la profesión de vuestra confianza. ¿Cuál es la profesión? Sí, de nuestra esperanza. La confesión. Todo está en la fe en medio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar la fe que está aquí, lo que Cristo hizo. Mantengamos esa fe, esa confianza, esa confesión continua de Cristo, lo que hizo por nosotros. Esa es la profesión que nosotros tenemos, confesar a Cristo, seguir manteniendo esa fe, seguir manteniendo lo que Dios hizo por nosotros, no cambiarlo por cosas que no hizo Cristo, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Acerquémonos con fe al Señor.